Ahí está, mientras nos acompaña en la cortina de fondo Maxi Pablo Porciúncula haciendo Sol, le damos entonces formalmente la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón, a quien está encargado de su segmento Filosofía y Política. Hablamos de nuestro compañero y amigo Nelson Villarreal. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? Muy bien, Andrés, muchas gracias por ese recibimiento, como siempre, tan cariñoso, afectuoso y valorativo que tienen tú y Roberto. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, un poco la idea era porque hay un tremendo laburo y me parece que vale la pena, que los oyentes y las oyentas conozcan, pero además visiten nuestro canal de YouTube para bueno, un poco quería poner, y te iba a invitar a vos a que pongas, para que conozcan, esto de la generación del 83. Para muchos uruguayos, cuando se dice generación del 83, ya saben a qué hace referencia, ¿no? Digo, pero de repente... para otros que hace mucho tiempo que viven en Argentina, quizás que no sé, viven de los 10 años para acá, o muchos argentinos que escuchan De Fogón en Fogón por Radiográfica, desconocen esto de la generación del 83 y a qué hace referencia. ¿Nos pones ahí un poco para decir qué es la generación del 83 en Uruguay? Interesante, ¿no? Porque es cierto, ¿no? O sea, para los que somos parte, o sea, todos aquellos que de alguna manera es un extenso, ¿no? Porque se dice generaciones que comienza la universidad en esa fecha, o quien es parte de la innovación o la creatividad en la acción social o la resistencia. Caracteriza a Generación 83 un hecho particular que fue la Semana del Estudiante en 1983, año particular por varias razones entre los militares y los políticos, el sistema político, que había habilitado en parte, entonces el 1 de mayo del 83, que había surgido el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, dado que estaba la CNT proscripta, ¿no? Y entonces los trabajadores se organizaban en parroquias y en distintos lugares para justamente, y en ASU, la Asociación Sindical de Uruguay, y ahí crean el PIT. La dictadura habilita que se dé el acto con determinadas características, pero entre el 1 de mayo y septiembre va a haber un quiebre de diálogo entre los políticos, que estaban legitimados como interlocutores, que entonces no eran todos, hay muchos que estaban proscriptos, los partidos, sobre todo históricos, eran los que estaban, Partido Colorado, Partido Nacional, se había habilitado la democracia cristiana, digamos, ¿no? Para poder dialogar a la Unión Cívica. Se quiebra ese diálogo, los sacerdotes Perico Pérez Aguirre, el jesuita, y Jorge Osorio, y el pastor Ademar Olivera, metodista, hacen un ayuno en Serpaj, esto en agosto del 83. Bueno, los estudiantes nos organizábamos, en mi caso yo estaba desde la base, desde las parroquias apoyando, no soy parte directa, digamos, que lo voy a hacer a la salida de la dictadura, ¿no? En la Facultad de Humanidades, la CFU, pero sí apoyando justamente toda esa organización donde en conventuales y varias parroquias se daban los espacios para que justamente los estudiantes de distintas facultades fueron generando una asociación, ¿no? ACEP, ¿no? De estudiantes, asociación cultural de estudiantes de la educación pública. No tenía ninguna significación gremial porque la dictadura no lo permitía, pero se utilizaron, y vamos a hablar, ¿no? Todos esos intersticios que permitía justamente el ser estudiantes. Y bueno, la Semana del Estudiante de 1986, que va a tener una movilización el 25 de septiembre, permitida por la dictadura dentro de determinadas características, que era caminar por 18 de julio para llegar al Francini y tener un acto cultural, recreativo, pero nunca que lo concibió la dictadura que podía tener un impacto político, que sí lo tuvo. Y eso configuró en un extenso que se habla del 1977 a 1987. Todos los que están en ese espectro nos consideramos Generación 83, y a dar algunos de los nombres que creo que son de referencia para todas y todos, ¿no? Ahí está. Bueno,
ahora te voy a preguntar por la cocina, digamos, de este armado, porque es realmente voluminoso y de alguna manera destacado porque, bueno, muchas de las personas a las cuales pudiste entrevistar, obviamente que tuvieron roles destacados durante el gobierno del Frente Amplio y algunos lo tienen hoy en el gobierno actual. Así que contame cómo fue de alguna manera esa producción. ¿Yo devele la estrategia? No, tanto no. Pero ustedes son cómplices, Roberto, y vos son cómplices de este proceso. Tanto no, pero digo, ¿cómo se planificó? Porque aparte es voluminoso, digo, es un montón de convocatorias. ¿Cómo lo pensaste? Porque, de alguna manera es complejo justamente este armado, porque ni más ni menos que es un armado coral, por la cantidad de voces que podemos escuchar. Sobre todo, no sé si pasa, pero digo... o sea, a mí me quedó eso picando de... Se tenía una visión en aquel momento y hoy cambió, porque hoy se lo ven algunos con veredas muy distintas, están en veredas muy distintas. Claro. En veredas muy distintas. Sí. Yo pelea lo común para contar un poco, ¿no? A los radioescuchas, y vale la pena. Se configuró hace un año un espacio del colectivo Generación 83, muy amplio, entre los que somos frentistas, los que son del Partido Nacional, digamos, ¿no? Que en ese momento tuvieron o tuvimos roles o hubo roles diversos, digamos, ¿no? Ese colectivo no logró cuajar mucho y reprodujo los conflictos actuales, digamos, ¿no? Porque evidentemente, y eso generó enojos múltiples. Y yo quizás, ¿no? Algunos me dicen por mi tradición católica o lo que sea, ¿cómo apelar al bien común? ¿Cómo generar cosas comunes? Teniendo un buen vínculo como lo tengo con distintos actores en las diferencias políticas, pero por moverme en lo académico, moverme en espacios que permiten entonces interlocutar más allá del debate circunstancial, digamos, ¿no? Lo primero que dije, yo soy claustrista, yo soy el claustro general de la Universidad de la República, por la Facultad de Derecho. Hice la propuesta en el claustro que se recordara esta semana de manera muy amplia, lo cual fue tomado por todas las facultades como algo positivo, que concluyó el 20 de septiembre, ¿no? En una actividad que estuvo muy buena, en la cual hablaron al comienzo dos integrantes del colectivo de Generación 83, el astrónomo Gonzalo Tancredi y la arquitecta Elena Heinzen, que es de Paysandú, que yo propuse que fueran de alguna manera dos voces y también de equidad de género, que no hubo en el 83, que eran solo varones. Claro. Y esto es importante, era ir comenzando a quebrar y a la vez integrar. Y dije, pero si esta columna que yo tengo de filosofía y política puede ser un espacio para que con los que interlocuto y charlamos puedan expresar y contar, dije, no lo voy a hacer bilateralmente ni como una entrevista, lo voy a hacer como un diálogo a partir de algunos ejes que me parecían claves y a que todos nos podían nuclear. Y sobre todo dar al comienzo el primer mensaje, que era de unidad, que en ese momento estaba. Quien presidió la CEP en 1983 fue el chileno Rodríguez, ¿no? Actualmente presidente del PDC y Frente Amplio, y el vicepresidente era Pablo Iturralde, actualmente el presidente del Partido Nacional. Ese hecho fue el que creo que quebró el conflicto del presente, que no se quiebra por eso, sino que el poder recoger la memoria juntos, porque entonces el quiebre, ¿cuál era? No la confrontación entre partidos en aquel momento, sino la confrontación entre el espíritu de reconquistar la democracia contra el autoritarismo y el terrorismo de Estado. Y eso era común y sigue siendo común, a pesar que las vías son distintas. Y eso era importante distinguir, digamos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, yo le fui mandando a distintos, me gustaría, pero no puedo hacer uno a uno, quiero hacerlo en grupos y que sea en equidad de género, pluralidad de visiones, y fueron aceptando, y tú que las escuchaste, sobre tres grandes ejes, ¿no? Memoria, que nos traía la memoria vivencial, emocional,
aquellos años, y desde ahí entonces podemos ahora recorrer algunas de esas cosas. El segundo eje fue decir el análisis. Bueno, no nos podemos quedar solamente en lo emocional, porque tampoco esto había que quebrar un poco esta cuestión de que quedarse en el pasado, digamos, ¿no? Y si vamos a analizar el pasado, analicémoslo con las categorías de contradicción que hoy consideramos son necesarias ser pensadas, y ahí podemos decir algunas de las que emergieron. Y tercero, la perspectiva, es decir, la mirada de futuro, ¿no? Es decir, ¿qué podemos de alguna manera poner en diálogo con nosotros mismos como generación, como con las generaciones que nos preceden del 68, o las generaciones que nos suceden, ¿no? Que son las del 93, la del 2003, la del 2013, la del 2023. Puede ser de la del 93 o la del 2023, la del 2003, no sé, digo, vos sos mucho más joven, ¿no? Es decir, de alguna manera, y también a la vez quebrar esta idea de que eran solo los que dirigían, los que hablaron ese día, ¿no? Acá había que poner todas las voces, y muy bien, Elena Heinzen, cuando habló en el claustro general de la universidad, dijo: yo soy parte de las nadie, ¿no? De los nadie, los que no tenían, ¿no? Porque yo empecé diciendo eso, miren, yo estaba en la base social, habilitaba desde las parroquias, porque era mi rol. Después sí, entré a Facultad de Humanidades y fui consejero estudiantil por la FEU, ¿no? La CFEU. Pero bueno, eso amplió. Y a la vez todo el mundo confió en intercambiar en esos tres grandes ejes, ¿no? Memoria, análisis y perspectiva. Ahí está. Fue así que sucedió y que los procesó, y quiero agradecer, porque si Roberto Sabán no hubiera procesado como editó, con la capacidad, con las fotos que me mandaron, los videos, los materiales, él es muy humilde, pero realmente esto hubiera sido sino un relato muy, muy tedioso, digamos, ¿no? Adquirió un valor tremendo, ¿no? Y te agradezco a vos ahora difundirlo sintéticamente así. Sí, no, bueno, y te iba a preguntar un poco, porque digo, ¿qué te dejó a vos, o sea, este trabajo? Porque de alguna manera imagino que haber estado metido y poder participar de alguna manera de esos diálogos, ¿qué te dejó? Y en este caso también, ¿por qué vale la pena que quienes nos estén escuchando se metan en nuestro canal de YouTube y empiecen a ver los distintos materiales que hay sobre este trabajo de Generación del 83? Sí, bien decís, y yo digo que valdría mucho la pena, porque se van a encontrar el espejo muchos que hoy están en otros países, o sea, que están que han migrado, que se fueron por el exilio o que volvieron, ¿no? Van a reencontrarse con algunos ejes sustantivos que fueron constantes, digamos, ¿no? Por un lado, esta cuestión que emerge en todos, que es esa tensión entre el miedo y la alegría, increíblemente, entre el miedo y el desafiar, entre el buscar las posibilidades de expresar lo nuevo para reconquistar espacio público, para hacer política, pero desde la cotidianeidad. Y yo creo que ahí es una cosa muy interesante, porque ahí lo que se veía que la clave, a pesar de las grandes peleas que habían en ese momento, hoy las peleas distancian. Ante las peleas ahí en ese momento provocaban la necesidad de encontrar puntos en común, porque se identificaba un enemigo común. Y parte de los diálogos mostraron de que hoy también hay enemigos comunes. Claro. Es un enemigo común el negacionismo a la dictadura. Es un enemigo común la explotación infantil. Es un enemigo común la pobreza. Es un enemigo común el que el sistema político no pueda entrar en contacto fluido con la ciudadanía. Entonces hay muchos enemigos en común, y sin embargo, en ese momento era muy, muy explícito, porque era el que obturaba el Estado democrático, el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ahí el tema de cómo se vivía eso, cómo se vivía el meterse en los intersticios y utilizar creativamente desde el grupo de apuntes a apoyar en prepararse para el examen de ingreso, que había muchas facultades, o cuando fueron Onir Sartú, Felipe Michelini y otros a hablar con los curas conventuales, pidieron un saloncito para reunirse una vez por semana, y terminaron reuniéndose todos los días a toda hora, y le coparon a los conventuales, que se dispusieron a darles un paraguas nada menor de alguna manera, ¿no? Es decir, el tener el ingenio de, a través de las murgas, poder contar lo que estaba sucediendo, digamos, ¿no? Y entonces
decirlo desde una manera donde la dictadura no lo tenía tan claro, que ahí estaba emergiendo algo que fue el apoderarse del espacio público, que adquiere de alguna manera valor cuando se toma la calle y se negocia, porque el intendente Rachetti de ese momento dijo: no pisen las flores de los canteros, y hay no pisar las flores, se llama el video de hace 20 años atrás. Y bueno, se fue aceptando límites para esto que hoy decimos muchas veces, que los adolescentes negocian sin ceder. Bueno, se fue negociando sin ceder, encontrando espacios, ¿no? Y sintiéndose parte de algo común, de algo que daba ser parte del movimiento social y popular. Y también una cosa que valió esto es que, más allá de que cada uno de los individuos o cada una de las personas, ¿no?, varones y mujeres que participaron de estos diálogos, tuvieron dentro del Frente Amplio, de los 3 gobiernos progresistas, tuvimos distintos roles, ¿no? Y hoy estuvo el ministro de Industria actual, Omar Paganini, o el presidente de ALUR, el Toto Lorenzo, o sea, que son del Partido Nacional y que dijeron: vale la pena poder dialogar esto porque nos da una referencia común. Pero estuvo también el diputado Tato Olmos y la diputada Galán, que todavía no está en línea. Y digo, ¿por qué? Porque todavía seguimos procesando muchos de estos diálogos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que emergió ahí? Darnos cuenta en un espejo que si nos ponemos a dialogar desde otro lugar, lo mejor de todos emerge, ¿no? Y eso fue algo que creo muy interesante. Creo que la metodología utilizada, yo tengo que reconocer y agradecer el respeto que han tenido, aceptando que yo coordinara solamente esto, interrumpiera, los fuera llevando en función del objetivo buscado, y fue aceptado eso por todos y todas, ¿no? O sea, y eso fue, me parece, un valor tremendo. En cuanto a análisis, me parece bueno rescatar acá para que se metan a escuchar, digamos, ¿no? ¿Cuál era el contexto democrático? Había ganado la revolución nicaragüense, que hoy nos decepciona en muchos aspectos, ¿no? Y eso también se visualizó, pero que a la vez era lo que nos animaba en ese diálogo cristianismo-marxismo, compromiso popular de alguna manera, ¿no? Y que hoy es parte del debate de la herencia de la izquierda, de cómo tiene que rescatar lo vivido. Por otro, también el contexto de la Guerra Fría, que agudizó la represión en esos meses, como decíamos, de junio, donde cayeron presos los militantes de la UJC, ¿no? Y entonces, por eso entrevistamos a Lucía Arzuaga, ¿no? Y a Hugo Rodríguez y a otros más, digamos, ¿no? Que cayeron y fueron realmente torturados. En el 84 recordamos que matan a Roslik, ¿no? O sea, que la dictadura, aún en su coleteo, ¿no? Claro. Se aportó, y ahí se recordaba esa relación que había de hacer fluir desde los cassettes que venían de Wilson a Sereni, que mandaba también sus mensajes, o Ronnie Arismendi. O sea, el tema que de alguna manera se estaba vivenciando, que era un espacio común rescatar la democracia y también crearla. Entonces ahí se ve la singularidad de una generación que no vivió estrictamente el deterioro y caída de la democracia, sino que comenzó a vivir, es decir, que querer ser libre, ¿no? Querer tener expresión libre, querer asociarlo con la justicia social, asociarlo con la participación popular, significaba entrar en conflicto con ese orden establecido, digamos, ¿no? Y que, bueno, aportó luego a la CONAPRO, que aportó a la transición de la salida de la dictadura. Y bueno, y ahí emergió bastante cosas comunes. Entonces, cuando escuchen van a ver que parecería ser que son como dos bandas distintas lo que se vio en aquel momento, y hoy no poder sentarse a veces a encontrar puntos en común. Pero si escuchan el diálogo, por ejemplo, entre el astrónomo Gonzalo Tancredi, ¿no? Es decir, que es alguien de izquierda, ¿no? Y el ministro Paganini, quedaron en diálogo sobre la necesidad de involucrar procesos en común en el tema de innovación, en temas de que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y entonces es necesario encontrar puntos en común, y quizás otra de las cosas que emergió es que todos aprendimos en la práctica la metodología
de buscar juntos a pesar de las diferencias, digamos, ¿no? Y que eso debe ser renovado y puesto sobre la mesa. ¿Qué valor puede tener hoy? Varios me han preguntado, bueno, ¿y esto va a generar entonces un marco para la negociación en una etapa preelectoral? Bueno, es muy difícil mirarlo estrictamente así, pero mirarlo desde el hecho de que en lo privado muchas veces estos diálogos se dan. Quizás yo puse en público muchos diálogos que existen en lo privado, digamos. Claro. ¿No? Pero fue ponerlos en público y que la gente los vea como espejo y no solamente el quiebre de visiones. Es cierto que algunos no quisieron estar, ¿no? Y de un lado y del otro, porque decían que, bueno, esto era ceder a lo que no estábamos de acuerdo en algunas cosas, y para otros era habilitar que quizás esto favorecía el ascenso de la izquierda y la vuelta de la izquierda, o entonces esos comentarios que los digo así porque los recibí, no voy a decir los nombres, pero sin embargo, a pesar de eso, pasaron casi 40 y pico personas, ¿no? Que todas ellas son de referencial en la cultura, en la ciencia, en la práctica social, digamos, ¿no? Los derechos humanos, digamos, ¿no? El recuerdo, obviamente, que de Felipe Michelini es sustantivo porque él tuvo un rol muy importante, también de Marcos Gutiérrez, que falleció, digamos, ¿no? Y que también fue parte de ACEP. Para la propia izquierda a la que somos parte, ¿no? Esta capacidad de poder entender que la FEU que estaba clandestina ya no podía solo volver, a pesar de que se volviera la democracia como único referencia, porque lo que había surgido con ACEP ya era algo nuevo que debía incorporarse. Y entonces hoy saber que se llama ACEP-FEU tiene que ver también con una construcción dentro de la izquierda, pero también con los partidos históricos, ¿no? Más allá que luego se fue la CGU, ¿no? O sea, que hubieron esos quiebres que son parte también de etapas históricas distintas. Pero poder referenciar que hubo un espacio que nos unifica y que en los mundos de la vida, ¿no? Como dice Habermas, y nosotros hemos citado mucho, ¿no? O sea, los mundos de la vida son aquellos espacios donde nos movemos, se puede hacer política. Y hoy parecería ser que los mundos de la vida están colonizados por otros que no son los de crear democracia, ¿no? Esto que uno lo ve desde acá en Argentina o lo ve en América Latina, esta cuestión de que los mundos de la vida los colonizan las visiones totalitarias, las visiones fundamentalistas, las visiones ultraliberales, digamos, ¿no? Como generación pudimos ver que hacernos parte de los mundos de la vida, que eran la familia, el barrio, el boliche, la parroquia, el lugar donde se podía rescatar la voz de expresión, era donde se construía política. Y quizás de lo que se constató es que en alguna medida no nos podemos alejar de los mundos de la vida si queremos que la democracia sea fuerte. Tiene que ser la cotidianeidad de los procesos sociales, de la cotidianeidad, no solamente lo macro, lo que rescata la democracia. Entonces hay el hilo conductor de el quiebre fuerte. Para todas las institucionalidades democráticas son fundamentales, para todos que la democracia crezca en sus distintos niveles es fundamental, a pesar de que los instrumentos y los medios nos dividen, ¿no? Cómo hacer para superar la pobreza, cómo acceder a la educación para todos, cómo hacer que todos legitimamos que la autonomía y el cogobierno de la universidad es fundamental, y sin embargo el debate por el presupuesto de la universidad es un debate no solo en este gobierno sino en el anterior, es decir, quizás aún más, y lo explicitamos, que consideramos que ha faltado o falta mayor apoyatura, digamos, ¿no? Entonces, tanto la memoria como el análisis fue por ahí. Luego vimos la perspectiva, digamos, ¿no? O sea, cómo ponernos en diálogo intrageneracional, y creo que esto lo provocó, dejó los puentes, se vincularon gente que eran de la generación y no estaban ligados a este colectivo, ¿no? El caso de Lilian Galán, que me decía, y todo su relato hermosísimo que lo van a escuchar, ella es parte de la generación, no era parte del colectivo, y lo que esto permitió es ligar a gente que era parte de ese proceso y se ligó, ¿no? Como la doctora Susana Muniz o otra gente que de alguna manera tienen los mismos desafíos o cuestionamientos o dilemas que es participar hoy para que se fortalezca la democracia. Y esto fue una constante. ¿Cómo hacemos para que la democracia no se desagregue, no vuelva a crear la excepcionalidad que termina quebrando primero
la convivencia y después las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, digamos, ¿no? Esto que es un dilema para América Latina, y también estas columnas las hemos enmarcado en este proyecto de investigación de extensión que yo tengo sobre democracias desafiadas en América Latina, ¿no? Así, reiterando, emulando y plagiando a Benedetti cuando dice que la cultura es un foco móvil, es un blanco móvil, ¿no? Bueno, es un foco móvil la democracia, y lo mostró este proceso que yo hice, porque yo cuando comencé esto, varios me dijeron, nadie te va a dar bolilla, pues estamos todos peleados. Y yo dije, miren, total, nadie presentará de que con esto yo pretendo hacer nada más que habilitar a que hablemos. Claro. Y hablemos juntos. E increíblemente pasó eso, ¿no? Es decir, que todos, como no estaba el ágora entera, estaban de a tres, ¿no? O sea, y se aceptó la pauta de cómo intercambiar, bueno, devino algo que ni yo mismo creí que se iba a dar. Te digo sinceramente, no creí que iba a ir más allá del chileno Rodríguez y de Pablo Iturralde, pero en la medida que eso fue un disparador, luego fue ligando distintos personas que, como vamos a dejar, no vamos a decir todo para que puedan ir a escucharlo, la riqueza que ahí devino. Pero como decíamos, a todos les preguntábamos ¿qué perspectiva le ven al diálogo intergeneracional, ¿no? O sea, la generación del 60 vivió el dilema con la democracia como el tema de la emergencia de una democracia que no estaba respondiendo, ¿no?, a la expansión popular, una democracia que no estaba dando cuenta de los nuevos actores y las demandas de los trabajadores y de los estudiantes. Y terminó en un quiebre institucional, en una dictadura, porque los sectores de poder no aceptaban ampliar democracia, ¿no es cierto? Pero a la vez también los sectores que pulsaban no encontraron todos los instrumentos para construir negociación, digamos, ¿no? Y eso se comenzó a aprender luego del golpe brutal que implicó la dictadura, y que dialogar con las generaciones del silencio, las generaciones del exilio, las generaciones de la cárcel, tiene un nivel importante, pero no es el único, ¿no? En esto de tratar de poner todas las voces, con lo doloroso que el terrorismo de Estado dejó, nuestra generación miró desde otro lugar también reconquistar. Y las generaciones que nacieron en democracia, donde la ingenuidad quizás de que esto era lineal, hoy nos está mostrando en este foco móvil, que se puede perder el marco democrático, y a la vez ver que las nuevas generaciones pulsan por democracia de manera muy distinta a la nuestra. Claro. Pulsan por la cuestión del género, por la cuestión ambiental, por la cuestión de la diversidad sexual, por la cuestión de la discapacidad. Es decir, mirar que la democracia pulsa por otros lugares. Bueno, podernos poner en diálogo intergeneracional fue un poco lo que ahí planteamos. Algunos dijeron, bueno, vale la pena, siempre desde la perspectiva de que no es cuestión de moralizar. Nuestra experiencia es intransferible, ¿no? Es decir, es propia como la que es de tu generación, la de otras generaciones. Obvio. Entonces, en esa lógica, estos diálogos me parece que abrieron muchas ventanas, muchas puertas, muchas ganas de seguir dialogando temas que hoy son de gran dilema sobre la sustentabilidad de la democracia, que debe ser reflexionada, y ahí citábamos, ¿no?, a Hannah Arendt, que siempre lo decimos, ¿no? Ella, pesimista de la democracia, dice, si es viable la democracia, lo es porque debe ser reflexiva. Las formas de la representación hacen rotar mayorías circunstanciales, y eso hay que aprenderlo, que no bastan las mayorías circunstanciales. La participación tiene gran valor de la apropiación ciudadana, pero también puede quedar limitada a un activismo que impide visualizar por dónde se incorporan los procesos que se están viviendo. Y por eso darle reflexividad a este momento tan loco que se está viviendo del mundo y de las democracias, ¿no? Donde Uruguay es relativamente una excepcionalidad. Cuando comenzaba, ustedes estaban terminando del diálogo de 3 presidentes, expresidentes, ¿no? O sea, valorando a Cristina Morán y cosas. Es cierto, pero eso es una referencialidad que es válida tanto cuanto se sostenga en la práctica de intergeneracional y en las condiciones cotidianas, porque si no, muy rápidamente se tiende a perder, digamos, ¿no?
Y bueno, estamos desafiados a múltiples cuestiones que en estos diálogos emergieron con mucha tranquilidad, sin la pretensión de imponerle nada al otro, y eso estuvo bueno, porque como principio yo planteé que cada uno expresara lo que sentía y nadie tenía por qué juzgar al otro, sino tratar de enriquecernos mutuamente. Quizás queda nada más que en esto, ¿no? Pero ya en sí mismo para varios es un arcón, ¿cómo se llama? Un haber, digamos, ¿no? De nuestra generación que queda para seguirlo escuchando, leyendo, reflexionando, y de ahí sacar nuevas pistas de por dónde hoy se construye democracia, por dónde hoy se construyen alianzas, por dónde hoy tenemos que identificar cuáles son los enemigos comunes, ¿no? Porque si todos hemos hablado que las fake news terminan trastocando el sistema político, debería hablarse de esto. Si todos creemos que el no acceso a la democracia económica y social termina deteriorando la democracia política, hay que encontrar las vías, ¿no? Entonces, evidentemente que son relaciones de poder, digamos, ¿no? Pero poder ver estos límites, estos márgenes y estos horizontes es fundamental, y fue común en todos hablar de que hoy la pobreza, la infancia y la adolescencia en Uruguay tiene que ser una prioridad, el seguir universalizando la educación, el seguir involucrando, ¿no?, a las nuevas generaciones en escuchar qué están pensando y sintiendo de lo que la convivencia les puede posibilitar, porque nos quedó con una gran interpelación. El mundo que hoy viven los adolescentes y que también dejamos nosotros. Claro. Desde el lugar en que lo podamos hacer, ¿no? Uh-huh. Es que me fui demasiado y no sé si ayuda esto que estoy contando a valorar lo que estás tratando de como de rescatar. No, por supuesto, Nelson. Te digo, no nos queda más tiempo, nos pasamos de la tanda, pero no, me parece que valía la pena, porque digo, el trabajo es enorme, la producción de, esto que vos mencionabas, participando en este caso de este ciclo que denominamos Generación del 83, desde tu segmento de filosofía y política, y me parece que era, justamente ponerlo en valor y, que todos sepan, y para nosotros, que desde este equipo de comunicación, desde Fogón en Fogón, tratamos de hacer justamente comunicación popular, y es, de alguna manera, y más allá de que nosotros no somos neutrales, es esto, ¿no? O sea, nos animamos a poner distintas voces, porque distintas voces es la expresión de nuestro pueblo, y me parece que fortalece democracia. Claro, o sea, porque si no uno escucha con lo cual está de acuerdo, y claro, y es el algoritmo de Facebook, y me da que todo el mundo está pensando igual que yo, y resulta que no es así. Claro, entonces me parece que de alguna manera nos tenemos que animar, incluso con los cuales estamos dentro del mismo paraguas, que sería nuestro paraguas, digo, porque nosotros somos Frente Amplista, ¿no? Y tampoco pensamos de igual, o sea, y entonces digo, me parece que entrar... Traer las distintas voces Frente Amplista me fue muy importante, ¿no? Claro. No solo los que están en política directamente, porque, por ejemplo, la voz de Marcelo Pereira, que es el de la diaria, de un medio, ¿no? Uh-huh. O sea, traer voces de gente que se considera de izquierda, no se identifica públicamente, y eso creo muy importante, y traer también las voces del wilsonismo, o de lo que el Partido Nacional también coadyuvó esfuerzos en ese lugar, es muy importante, ¿no? Porque si no, la cancha se hace tan chica que, como tú decís, el algoritmo comienza a reproducir lo que nosotros somos nada más, y exactamente, no la riqueza del intercambio con lo distinto. Nelson, te agradecemos muchísimo, de verdad, el tremendo laburo. Por supuesto, como siempre, sabemos que estás comprometido con este espacio de comunicación, pero siempre vale el agradecimiento público. No, por favor, y me sacás el peso, porque yo creía que ya era un abuso que Roberto estuviera
editando tantas columnas. Pero bueno, un placer realmente y vamos a seguir aportando y que sigan y ojalá que se acerquen a escuchar no solamente este ciclo, sino todo lo otro que estamos haciendo y lo que ustedes están haciendo, porque bueno, Radiográfica se enteraron en el claustro general de la universidad que está haciendo esto y fue difundido a todas las facultades. Ahí está. Pasó Nelson Villarreal, su columna de filosofía y política aquí por